de ancianos. En el ámbito nacional e internacional ha impartido cursos, seminarios y conferencias relacionados con la psicología y enseñanza de la matemática, pedagogía, filosofía y computación educativa. Se desempeñó como asesora académica en la Dirección General de Mejoramiento Profesional ante el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Fungió como responsable de diversos proyectos de actualización del magisterio en la Secretaría de Educación Pública, en los proyectos iniciales de primaria acelerada de adultos, educación media superior abierta, el sistema de enseñanza abierta del colegio Bachilleres y de la formación de docentes de secundaria con el modelo de la Open University con el curso Ciencias Básicas. Desde el año 2000 ha diseñado contenidos, ha participado como coordinadora de cursos, diplomados y como consultora para la integración de las tecnologías en la educación, particularmente en educación a distancia en diversas dependencias de la Secretaría de Educación Pública, en las escuelas normales del Distrito Federal, en instituciones de educación superior como la UNAM y la UAM. Fungió como directora del Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal, como responsable del Centro de Cómputo Siglo XXI, coordinadora técnica y coordinadora de proyectos de integración de las nuevas tecnologías en la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal. Es autora de más de 60 libros de textos de matemáticas y computación, de preescolar a preparatoria, publicados en México, Colombia, Panamá, por la editorial Santillana, además de otros para la formación de maestros de todos los niveles educativos, editados por la Secretaría de Educación Pública. Ha diseñado material didáctico diverso, ha desarrollado proyectos de investigación, diseños curriculares en diversas áreas y niveles educativos y múltiples artículos relacionados con la integración de la tecnología en el aula. Ha formado parte de equipos multidisciplinarios en la elaboración de software educativo que ha sido distribuido nacional e internacionalmente. Ha participado en la organización de múltiples eventos profesionales nacionales e internacionales. Fue tesorera y ahora miembro de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Miembro del Grupo Internacional de Psicología de la Educación Matemática y de la Comisión Internacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Matemática, así como secretaria fundadora de la Federación de Asociaciones Mexicanas de Informática. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a esta conferencia virtual a la doctora Yolanda Campos y le cedo el micrófono. Adelante. Muy fuerte, a la distancia, sin distancia. Pido amablemente sentirnos parte de una conversación que nos motive a aventurarnos en una gran aventura de creación. Cuenten ustedes con la presentación. Por favor, tomen el código y apropiense de ella. También pueden tomar la URL que ahí aparece. Háganlo, por favor, ya que ello me dará licencia para sintetizar el contenido de lo que ha sido motivo y producto de mi reflexión durante los 60 años que estoy cumpliendo de haberme graduado en la Escuela Nacional de Maestros. Pido su comprensión y paciencia, porque estar con ustedes me emociona. Cada diapositiva que voy a presentar da base a un taller completo en el que se vaya del discurso a la acción, a la producción, a la profundización crítica, a la comunicación y evaluación formativa. Por ahora me limitaré al planteo, pero cada uno de ustedes podrá repasar la presentación y reflexionar a su propio ritmo. Quien llega al final contará con algunos obsequios pedagógicos. ¿Listos para empezar?
plantearemos el por qué y para qué crear entornos de aprendizaje, de docencia y de la comunidad que impacten en la educación normalista. Realicemos las actividades más importantes que dan sustento a lo que aquí veremos. A ver, les pido amablemente que ahí donde se encuentren, respiren profundamente y que centremos nuestra atención e intención de reflexionar en el aquí y el ahora. Nuevamente, respiremos profundamente y nos preguntamos y contestamos en silencio a nosotras mismas, a nosotros mismos. Miramos profundamente y nos preguntamos, ¿quién soy yo? Respiramos. Mi deseo más profundo de vida. Respiramos con profundidad. ¿Cuál es mi principal propósito de vida? Respiramos tranquilamente. Nos contestamos, ¿cuál es mi propósito como profesor o profesora de historia? Estas respuestas son momentáneas y varían a lo largo de nuestra vida, motivando nuestra voluntad y conduciendo el camino hacia nuestro destino personal y único. El gran desafío de la educación en historia y en toda la educación, el gran desafío es que las respuestas que se dan a estas preguntas anteriores dirigen a que nos planteemos el gran reto de la educación hoy, colocar como centro al ser humano que se expresa al apropiarse de la necesidad de promover y crear entornos de aprendizaje de la educación normalista en el contexto de una normalidad permeada por lo digital y nuevas formas de relacionarse, en las que el ser docente y el de sus estudiantes se exprese y sean dueños de sí mismos en la toma consciente, responsable, creativa y segura de sus decisiones. Aquí reconoceremos que la historia y la informática nos rodean y que la educación normalista se da en el contexto de la convergencia tecnológica que caracteriza a la cultura digital de hoy. Ahora les pido amablemente que respiremos nuevamente muy profundamente y por un momento, sintiendo nuestro cuerpo, sintiendo nuestras emociones, cómo fluyen nuestros pensamientos y ofreciendo una mirada amable a quienes se encuentran conectados con nosotros en la distancia, sin distancia. Nos dijamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, soy creativo, soy creativa, yo aprendo permanentemente en comunidad. Pongamos nuestra atención e intención consciente en ese proceso de aprendizaje permanente que ha de llevarnos a aportar lo mejor de nosotras mismas, de nosotros mismos, para labrar futuros prometedores como los educadores y los educadores responsables que somos. Personalmente, los fundamentos en los que baso lo que trataremos aquí remontan a mis estudios en la Escuela Normal Superior de México, cuando Carlos Sainz de la Calzada, mi maestro de historia de la matemática, me obsequió en 1968 su libro que conservo con gran cariño. Su lema principal era, si quieres la paz, educa para la paz. En su capítulo, el 21 de la cibernética, en el que trataba sobre robots e inteligencia artificial en educación, cuestionaba, ¿seguirá el ser humano en el trono supremo de la vida? ¿O surgirá algún intruso que lo desplace? También llamaba a los maestros a reestructurar los viejos moldes pedagógicos, educar el espíritu, fortalecer nuevas maneras de pensar. A eso los invito ahora. Lo lograremos.
presento a las corrientes pedagógicas y autores favoritos en los que sustento mi posición psicopedagógica, el apoyo informático y la concepción de historia como ciencia. No me canso de releer sus obras. Por ahí tienen ustedes la presentación y tomen nota de estos autores. Son una delicia. Justifiquemos ahora por qué crear entornos personales de aprendizaje y existencia. Al proponer que tanto la educación institucionalizada como la de la vida cotidiana se contextualizan y satisfacen las necesidades y capacidades trascendentes del ser humano integral. Iniciemos por el concepto de educación. La educación ha sido y continuará siendo un proceso clave de la supervivencia y de la evolución de la humanidad. El ser humano es producto de la evolución del aprendizaje, la memoria, la inteligencia y la conciencia que se construyen mediante la educación en un contexto histórico-social dado. Hoy, el concepto de conciencia es estudiado por toda la ciencia, incluida la historia. Tengamos en cuenta que cada uno de nosotros es un yo único y diverso, que existe en una realidad única y diversa. Yo con mi cuerpo, mi mente, mis sentimientos, con otros, con el ambiente, con la cultura y el universo. Somos seres integrales que aprendemos en un entorno en el que evolucionan la vida, los modos de producción, la cultura y la civilización, así como la tecnología, y desde mediados del siglo XIX y principios del siglo XX en México con la industria. Estos elementos no se transforman homogéneamente en tiempo ni espacio y no pueden aislarse uno del otro en un momento histórico dado. El ser humano, en su evolución, ha creado y empleado la tecnología para satisfacer sus necesidades fundamentales. También, desde sus orígenes, el ser humano ha extendido sus capacidades para manejar información, producir, comunicar, colaborar, crear, imaginar, disruptir, investigar, solucionar problemas, y ha desarrollado su pensamiento crítico, estratégico, científico, tecnológico, de diseño artístico, histórico para su desarrollo humano, con flexibilidad, autonomía, en relación con la tecnología de la que dispone en cada momento histórico. Pareciera que nosotros vemos la realidad permeada por el uso de la tecnología de cada momento. Al desarrollar estas capacidades, el ser humano ha evolucionado en sus posibilidades de imaginación, de memoria, de inteligencia, de conciencia y autoconciencia. Por entorno de aprendizaje se comprende al ser humano integral que aprende dialéctica y simultáneamente en un espacio físico, mental, virtual, complejo, mediado por los deseos y propósitos personales, la experiencia histórico-social, las ideas previas, el estado de conciencia personal y colectivo, así como por una colección autodefinida de acuerdo con el momento histórico de servicios, herramientas y dispositivos que ayudan la construcción de las redes personales de aprendizaje, las interacciones entre la comunidad y los procesos de transformación de la información en conocimiento. Los entornos de aprendizaje se establecen entre interrelaciones dialécticas y complejas que teniendo como base el entorno personal en el que yo aprendo, el personal que yo construyo para mi docencia y que se van
cada uno construyendo en relación con las necesidades fundamentales de expresión del ser humano, se extienden a los entornos de aprendizaje institucionalizados, que llevan a la creación del entorno de docencia, de la comunidad de aprendizaje, del conjunto de actores en el programa académico específico en el que se participe. Los entornos de aprendizaje se enriquecen de manera exponencial por la ley de los rendimientos acelerados que no se da de manera simultánea en tiempo y lugar, pero al estudiarse históricamente en un contexto como el actual, es de notarse el impacto en los estilos de vida y aprendizaje en la cultura digital. Tengamos en cuenta que simultáneamente somos creadores, guionistas, autores, protagonistas y espectadores de una realidad que continuamente reinterpretamos y en la que a partir de la pandemia se aceleraron cambios con escenarios contradictorios entre conservar los modos de producción y costumbres ancestrales o aprovechar creativa y racionalmente y con seguridad la tecnología digital disponible hoy, dando lugar a una amplia producción cultural. Con los lentes de la historia, que nos explica el hoy, que es producto de un pasado y que permanentemente se transforma en pasado, que proporciona elementos para construir un futuro. Con esos lentes les pido que nos demos cuenta que ante la presencia hoy, la evolución hasta hoy y lo que hoy estamos haciendo, estamos forjando el futuro. Estamos ante un parteaguas histórico, ante la presencia de nuevos códigos, nuevos soportes tecnológicos. La ley de rendimientos acelerados está en este momento ya al alza realmente acelerada. La nueva cultura, la digital, está promoviendo un desarrollo cambiante, nuevas contradicciones que se están dando en todos los campos del saber y de la coexistencia humana. Y totalmente estamos transformando este momento histórico civilizatorio. La educación normalista está siendo parte de lo que hoy se está integrando a la historia del desarrollo humano. Enumero experiencias vividas que muestran que es indispensable la formación docente que acepte los retos generados por las posibilidades tecnológicas que están teniendo impacto directo en la educación cotidiana y en la institucionalizada. Aquí presento en este cuadro a una niña declarada con problemas de aprendizaje y con dislexia. Ella me enseña a mí cómo tomar una foto así, instantánea, en donde salgo y ella sale, por supuesto, ya de una manera diferente. Ella sabe para qué está usando la tecnología. Resuelve operaciones matemáticas. Como no le enseñan matemática en su escuela, sino que le enseñan a resolver operaciones, pues ella pregunta, ¿cuánto es tanto por tanto? Su teléfono le resuelve y ella escribe resultados, ¿no? Solicita por voz la solución, operaciones y además la respuesta a preguntas de historia. ¿Cuándo fue la Revolución Mexicana? Pues se lo dan y ella lo escribe, porque no le dan historia, sino memorización de fechas y datos. Pide música para bailar y baila, ¿no? Está resolviendo su situación de vida usando la tecnología de la que dispone. También mi nieto a los 5 años pregunta, ¿cómo habrá sido mi tatarabuelo cuando era mono? ¿Cómo irá a ser mi tataranieto cuando ya no sea humano? Y sigue con preguntas que claramente dan cuenta que ha identificado su convivencia con la inteligencia artificial y con las tecnologías que disponemos hoy. A los 9 años también mi nieto llega a la reflexión del sentido de la vida desde el punto de vista histórico.
He participado en eventos de todos los niveles educativos en los que los estudiantes se expresan en una en unas, he observado y participado en eventos en todos los niveles educativos en los que los estudiantes expresan su ser en un hacer con sentido. He observado a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en videojuegos virtuales. Durante la pandemia corroboré el interés de docentes de todos los niveles educativos por crear sus entornos de docencia y sus aulas virtuales. En educación superior, con el liderazgo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, mediante su Comisión de Tecnologías de la Información, se publicaron libros que dieron cuenta de cómo está avanzando en la aplicación de estrategias educativas con apoyos de la tecnología educativa. Personalmente me correspondió sistematizar el informe sobre la formación del profesorado y el uso que hace de diversas herramientas. ANUISTIC y la Red Latinoamericana para el Desarrollo e Implementación de Tecnología en la Educación, o Red LATE, están formando redes de redes, lo que nos mantiene informados y podemos comparar resultados de cómo se avanza en la aplicación de la tecnología en la educación en relación con otros países del mundo. Y ya estamos con la posibilidad de que los profesores den sus clases mediante hologramas. El Instituto Tecnológico de Monterrey ya nos permitió vivir esta experiencia. La transformación digital está impactando en las múltiples herramientas que tenemos a disposición en el marco de la Revolución Industrial 4.0. Universidades completas en las que en todo campo de conocimiento, sea cual sea el campo de conocimiento, ahora ya se estudia y aplica la inteligencia artificial, incluido desde luego los historiadores y científicos sociales. Y si bien hace poco tiempo relativamente que llegó el libro a manos de los científicos, profesores o a la población, para que llegara ese libro era un proceso lento y tardado. Ahora, simultáneamente en la vida cotidiana y en la educación institucionalizada, se ha provocado desconcierto ante las posibilidades de la inteligencia artificial para dar respuesta escrita y coherentemente redactada de forma inmediata a las preguntas que le formulemos, a la creación de obras de arte, de música, la planeación de proyectos y de ofrecer alternativas. Está en avance y por el momento hay que tomar precauciones, dudar de las respuestas, pero ahí está. Y ello hace aún más importante la redefinición del rol de la educación institucionalizada. Por ejemplo, le puse, con motivo de esta presentación, le dije yo este ejemplo de una pregunta y su respuesta. Ya lo habíamos practicado en la Escuela Normal Superior de Puebla, en donde estamos llevando a cabo la preparación de los estudiantes de la comunidad de aprendizaje de Puebla para que apoyen a los profesores de la normal y a los estudiantes de su escuela a crear sus entornos de aprendizaje y docencia. Y los chicos están muy comprometidos con apoyar y ya estamos dándoles el taller. El taller lleva y conlleva el que utilicen la tecnología, pero no por la tecnología, sino para satisfacer las necesidades básicas de nuestra vida cotidiana y de nuestra docencia. Este es un párrafo, yo le puse ahí. ¿Puedes escribir un párrafo que sintetice lo ocurrido en la Revolución Mexicana de 1910? Y se puso a escribirme el párrafo, ¿no? Y así le podemos hacer preguntas de cualquier tipo hasta que nos enseñe a programar, que nos enseñe a hacer cualquier cosa. Y la inteligencia artificial ahora nos lo puede hacer. Y es tan sencillo como entrar al vínculo que les puse a estos vínculos y
puede uno dialogar con ello, ¿no? Pues repasemos ahora la evolución de los entornos de aprendizaje institucionalizados que se ha dado en el contexto histórico civilizatorio y sus avances tecnológicos en cada época. Les invito a que hagamos historia. En el calendario cósmico nos hace ver Carl Sagan que la vida y la evolución del ser humano son muy recientes. Más reciente aún es el proceso educativo institucionalizado y con muy corta presencia en la historia, la del maestro que enseña para la formación laboral en relación con los requerimientos de los regímenes de producción predominante en cada lugar y cada época histórica. El comunismo primitivo, en donde se aprendía para la vida, en la vida, por medio de la vida, y se dio inicio al conteo y al sentido relacional. Se pasó al esclavismo y al feudalismo, donde surge la educación institucionalizada para favorecer el aprendizaje de los códigos del lenguaje y la matemática entre la clase dominante. La historia da cuenta de los diferentes relatos filosóficos, ideológicos y de organización social que vinieron a configurar mitos, creencias, religiones, culturas, hasta el capitalismo, en donde surge la primera revolución industrial, la segunda, la tercera, ahora la cuarta, a lo mejor ya va a llegar la quinta, en donde la escuela se populariza con limitaciones impuestas a la educación pública. La limitación del pase de lista y de centrarse no en aprender, sino en calificar, es un distractor muy fuerte. Los entornos de aprendizaje institucionalizado han variado. En el que yo estudié, se limitaba el salón de clase con pizarrón verde gis. Para escribir teníamos el manguillo con plumilla, tintero, papel secante. No había luz, poca agua, y los afortunados contábamos con un único libro, el de lectura. Centrándonos en los entornos de aprendizaje, han variado del siglo XX al XXI en relación con las revoluciones industriales y las tecnologías existentes, o bien haciendo obsoletas algunas de ellas. La posibilidad de producir, de crear, de compartir, organizar, enriquecer la información contenida en las evidencias institucionales de aprendizaje se ha correlacionado con las posibilidades de los soportes tecnológicos con los que se ha ido contando. Así, las posibilidades, fines y recursos para crear entornos personales de aprendizaje en la educación institucionalizada, desde el pasado histórico de México hasta nuestros días, se han descrito en los planes y programas de estudio. Cuento físicamente con todos los documentos de 1921 a la fecha que me han permitido revisarlos y formular mis preguntas y analizar cómo ha evolucionado la educación institucionalizada en todo este tiempo y aplicado en grupos como profesoras y profesores de docentes y cómo también he sido partícipe y muy feliz de haber vivido la historia de la educación en México desde 1953-52, que entré a la educación primaria, en el 63 que me integro como maestra de educación primaria, en el 68-69 que egreso de la normal superior. Hoy, la gran cantidad de información y recursos disponibles en cualquier tiempo, lugar y sobre cualquier contenido nos reta a imaginar cómo crear entornos de aprendizaje que favorezcan el desarrollo humano integral. Muchas de las herramientas para procesar información, comunicarse, crear, colaborar, innovar, diseñar, se encuentran de manera gratuita y de fácil acceso. Por ejemplo, esta plataforma en la que estamos, esta herramienta para la videoconferencia que estamos utilizando hoy, totalmente gratuita, ¿no? Se encuentran y son de muy fácil acceso. Esto modifica radicalmente
los entornos del siglo pasado, en los que si bien las metodologías eran innovadoras, ahora pueden potenciar su vigencia al abrir posibilidades de construir conocimiento en cualquier lugar, tiempo, con rapidez y sobre cualquier contenido, con mayor profundidad, sistematización y creación de nuevo conocimiento. Con la pandemia, de manera muy rápida, algunos docentes y sus estudiantes tuvieron que crear sus cursos en línea, en aulas virtuales abiertas en diferentes sistemas de gestión de aprendizaje, incluyendo sus sesiones de videollamada. Ante la llegada de la revolución industrial, pues muchos maestros apoyaron y buscaron sus nuevas tecnologías asociadas a esta revolución industrial 4.0 y permiten ahora que la creación de entornos personales de aprendizaje ya no solo se limite a servicios y herramientas y dispositivos con los que se cuenta en una institución, un aula o una familia, sino que se extienden más allá al tener la posibilidad personal del acceso a la información, al conocimiento compartido en redes, a los sistemas informáticos y a la tecnología digital desde diferentes puntos de acceso, en los que la web inteligente ya está presente. Propongamos ahora que la educación normalista, permeada por la educación informática, cumplirá sus propósitos de formar docentes acuerdos con el momento histórico civilizatorio de hoy. La pregunta ahora es, ¿cómo promover una educación normalista de calidad apoyada en tecnología que impacte en la cultura digital del pueblo para satisfacer las necesidades y las capacidades trascendentes no solo de la educación institucionalizada, sino a toda la población? La transformación educativa hoy conlleva cómo actualizar dinámicamente el concepto de educación integral con enfoque humanista, con las características específicas que le imprime la cultura digital. Cómo innovar y enriquecer la experiencia rica en metodologías pedagógicas que datan del siglo pasado y de la historia de la educación y la formación docente hasta hoy, con la seguridad de trabajar en entornos de aprendizaje que apliquen las tecnologías propias del hoy. Cómo innovar la formación continua del magisterio que prepare, que motive, contagie entusiasmo e impulse la creación de entornos de aprendizaje de la historia y de todos los campos de conocimiento enriquecidos con tecnología digital. Les invito a procesar la sugerencia de Carl Sagan, quien señala que la Tierra y el Sol existirán muchos más miles de millones de años. El futuro desarrollo del hombre probablemente dependerá de una disposición cooperadora entre la evolución biológica controlada, manejos genéticos y una íntima asociación entre organismos y máquinas inteligentes. Pero no creo que haya nadie que pueda emitir pronóstico alguno de esta evolución futura. Lo que sí resulta evidente es que no podemos permanecer estáticos. De ahí la invitación a que continuemos trabajando por una educación normalista que impacte la educación para el pueblo y que impacte necesariamente las conciencias de todos ser humano. La pregunta ahora es, ¿cómo crear entornos personales de aprendizaje y docencia que continúan? Vayamos a proponer alternativas de esto que deseamos que continúe en la creación de entornos de aprendizaje en el normalismo. A manera de ejemplo, comparto la pantalla inicial cuando abro mi computadora.
en donde mi entorno personal de aprendizaje cotidiano y el institucional se amplían al contar y seleccionar programas, aplicaciones, herramientas y sitios que me interesan tener a la mano para producir, manejar información, comunicarme, colaborar, crear mis redes sociales, mis canales de YouTube, mi agenda, mi lector de código QR, salas para videosesiones, visitas virtuales a museos y lugares, los cursos que tomo y que imparto, sitios para aprender de manera permanente, etcétera, etcétera. Exactamente tengo mi escritorio organizado de manera que yo pueda tener a la mano todo lo que yo requiero para expresar mi ser, satisfacer mis deseos y propósitos de vida. Eso sí, cuidando siempre la seguridad y que sean confiables, gratuitos o con muy poca paga. Recuerdo cuando yo para comprar mi libro de lectura en la primaria, todo lo que mis padres tenían que pasar para comprarme ese libro. Y ahora tengo infinidad de libros a mi disposición de manera gratuita. Mis propios libros los convierto en audiolibros y aquí los tengo a la mano para escucharlos a la hora que yo desee. Aquí les obsequio la entrada. Aquí les obsequio a todos ustedes ahora la entrada y la posibilidad de exploración y aprendizaje en mi propio entorno personal de docencia. Allá a la izquierda, donde dice publicaciones, ustedes encontrarán las publicaciones. Claro, diario cambia, está en construcción permanente porque cada plática que doy o cada libro que escribo, pues ahí se van colocando también mis inquietudes, experiencias, etcétera. Es mi entorno personal de docencia, porque cuando yo necesito algo para mis cursos, de ahí lo tomo, de ahí saco, ¿no? Y ahí mismo voy haciéndolo. Entonces, ahí lo tienen, pueden ustedes entrar, descargar lo que deseen, porque todo, así como para mí todo lo hago de manera, es gratuito. Creo que todos debiéramos de tener esa opción, ¿sí? También quienes se interesen tendrán la oportunidad de analizar y vivenciar lo que he estado llamando como entornos para prepararse para talleres futuros que les apoyen. Todo es gratuito y bajo la licencia Creative Commons, que permite su uso libre. Por ejemplo, pueden entrar a este entorno en el que trabajé con maestros de educación indígena de Chiapas. Y aquí ustedes cuentan con videos, cuentan con la presentación de los cursos, todo lo pueden ustedes tener a la mano, ¿no? Cuentan con el programa del curso, aquí está el programa del curso, con cómo preparar el proyecto de aplicación escolar, cuentan también ahí con cómo preparar las videosesiones, cómo los talleres de cada uno. Aquí pueden conservar, aquí conservamos, por ejemplo, aquí podemos entrar y ver que siguen a disposición los videos que utilizamos en esta sesión, en las videosesiones. Entonces, este es un ejemplo, de todo lo que ustedes pueden hacer cuando crean sus entornos, ¿no? Ahí pueden entrar a una aula, a la otra, etcétera. Entonces, pueden armar simultáneamente muchas salas y aprovechar que tenemos aprovechar. Vamos
vamos a empezar. Bien, ahí ustedes los tienen, los pueden revisar, pueden también ver qué es lo que tienen. También les estoy preparando, a petición del maestro Gerardo Mora, les estoy preparando cómo hacer una clase, cómo preparar un aula virtual en Classroom, por ejemplo, ¿no? Y cómo aquí mismo ir creando entornos, recursos de aprendizaje, etcétera. Está en construcción y ese va a ser un regalo que les voy a dejar a ustedes y que con el maestro Gerardo ya nos pondremos de acuerdo para que ustedes lo puedan utilizar. También aquí les voy a dejar otro regalo, el ánimo. Yo me siento muy animada. Quisiera yo dejarles ese ánimo, entender que el centro y finalidad de nuestro trabajo es la educación integral de calidad de la niñez y juventud mexicana, que ha de ser atendida con calidez y compromiso por docentes que tengan una identidad magisterial fortalecida. Aquí creo yo que los docentes, sobre todo los normalistas, estén preparados para crear entornos de aprendizaje en los que se desarrollen armónicamente estrategias didácticas innovadoras apoyadas en competencias digitales. Fíjense cómo podríamos, mi ilusión era profesores de educación normal preparados para preparar a sus estudiantes de educación normal, para que estos estudiantes y profesores de educación normal educarán a los niños, a los jóvenes, a la población cada día en una educación integral de calidad. También, bueno, les voy a dejar por ahí un plan integral, que estoy preparando el Classroom, en donde de manera integral veremos cómo, partiendo de la identidad docente, de que yo soy maestro, yo preparo y apoyo a mis estudiantes en su educación integral, creemos algunas estrategias y competencias docentes que me permitan utilizar la educación informática y digital, que me permita que mi trabajo todo es foco que hoy deseamos tenga la educación. Ahí tendrá pues su plan de estudios, una dosificación en módulos y talleres, seguirá todo lo que es esto que desde 1972 que hice mi tesis en la normal superior he llamado el fractal didáctico, que me da todo una visión de lo que es la planeación educativa y que hoy sigue totalmente vigente, ¿no? Cómo partir de si parto del diseño curricular, al plan de estudios, al programa de estudios, al plan de módulo, al plan de taller, a la estrategia didáctica, la secuencia didáctica, las actividades de aprendizaje, los recursos de aprendizaje y las estrategias de evaluación. Todas ellas tienen en común que hay un inicio,
en donde se hace todo el planteo, se hace el desarrollo que me lleva bueno, el inicio, el planteo me lleva a decir en qué contexto trabajo mi docencia y el por qué y para qué de mi labor educativa, y más que todo de los estudiantes, porque si yo llego y les digo, este es el propósito, este es mi objetivo, este es el propósito de hoy, dicen los niños, pues será el suyo, el mío no es. Entonces, ¿cómo acordar y motivar esos deseos? Luego viene el desarrollo en donde vemos el qué, el cómo y el con qué, y viene el cierre con la evaluación, y que entendida como un proceso de realimentación, mejora continua y que se aplica y comunica en la transformación del hoy histórico, ¿no? Aquí les dejo también los libros y audiolibros con la fundamentación de todo lo que estoy diciendo en estos momentos. Aprovechen para descargarlos de manera totalmente gratuita en formato de libro digital y de audiolibros. Ya, bueno, pues a mi edad ya los ojos no me dan para leer la letra chiquita, pues lo convierto en audiolibro y voy caminando, voy haciendo de caminata, incluso estoy cocinando y estoy escuchando mis libros, ¿no? Y así cualquier libro ahora ya lo tenemos también en audiolibro. Entonces, son dos libros de didáctica innovadora de la actualización del magisterio, en donde muchos de ustedes se van a ver reflejados, porque ahí parto de las experiencias que hemos tenido en lo que es la formación y actualización de maestros. Y el otro, que es el diseño de programas de formación docente en la cultura digital, en donde ya no solo es para maestros de educación básica y normal, como es el de didáctica innovadora, sino esto es para todos los niveles educativos. Y aquí fundamento el por qué sean todos los niveles educativos, en todas las áreas y asignaturas, en todo el uso de la tecnología, el uso de la informática, nos da una mirada de realidad que se va expandiendo conforme avanzan esas posibilidades tecnológicas. Y bueno, como en este video recibirán la bienvenida que doy al curso, se los quiero poner para pasar de aquí a las conclusiones, porque esto es para maestros precisamente. Ahora no será dada por este programa, ya esta universidad no lo dio, pero yo tengo todo el programa.
Voy a continuar, además parece que no se escucha. Vamos a continuar con la siguiente. Ya, a conclusión, a manera de conclusión, en este mismo siglo XXI, además del desafío que nos presenta la pandemia y los retos que se tienen de alimentación, sanidad, cuidado ambiental, energético, económico e informático que ya tenemos, la educación, la cultura y la tecnología sufrirán cambios radicales, promovidos no solo por las revoluciones industriales 5.0 y demás, sino porque la conciencia humana y su coexistencia con otras inteligencias dará un salto cualitativo singular. La misión de los formadores de docentes se orienta a animar a estudiantes normalistas a descubrir la belleza y responsabilidad de su misión, formar estudiantes libres y felices con una educación integral que les permita expresar lo mejor de sí mismos en el momento histórico civilizatorio y la cultura que les corresponde vivir, lo que impactará en una educación para todos. Para ello, es necesario que la educación normalista institucionalizada reconozca la unidad humana en el contexto universal híbrido, capaz de crear entornos de aprendizaje dinámicos, seguros, creativos y comprometidos en comunidad. Me emociona pensar en este momento como el parteaguas histórico en el que la educación normalista se enfrenta a profundos retos ante la motivación a construir nuevo conocimiento colectivo, más profundo, y aplicarlo en los diversos campos del saber universal, lo que dará origen a nuevas metodologías y maneras de aprender que en todo tiempo y en lugar, y de profundizar en el aprendizaje de cualquier contenido, en toda situación cotidiana, en todos los aspectos de la cultura, en todos los niveles educativos y campos de conocimiento en el marco de la cultura digital de este siglo. Queda abierta la invitación a enfrentar entusiastamente el reto, teniendo en mente que el futuro es mejor de lo que pensamos. Ojalá que nuestra acción educativa pueda conservar los rostros felices y los corazones sabios, como dice la filosofía náhuatl. Aquí les dejo a todos ustedes mis datos y voy a, si me permiten, mientras toman mis datos, voy a ponerles en el chat todas las ligas que aquí se estuvieron utilizando para que los tengan ustedes a la mano. Aquí se los coloco en el chat. Voy a... Aquí está el chat. Enviar reacción. Aquí les voy a poner nada más que ahorita no encuentro aquí el chat. A ver, aquí está ya. Mensajes. Ahí, si pueden entrar al chat, ahí está desde la presentación hasta todos los vínculos que estuve mencionando para que los tomen y todo es de ustedes, ¿sí? No sé si haya tiempo para preguntas o que los organizadores que tengan previsto. Ahí tienen ustedes mis datos, en el chat tienen todos los vínculos, tanto a la presentación como a todas las
a todas las ligas que aquí puse, hasta el video que parece que el sonido no me dio, ahí de bienvenida, y termino con esa bienvenida para que todos ustedes caminen y sigan, porque todos son buenos maestros, nunca he encontrado un mal maestro, todos son buenos maestros y entonces todos se interesan en sus estudiantes. Gracias por compartir ese interés. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. O si hay preguntas, ustedes me dirán. Sí, muchísimas gracias, doctora Yolanda Campos Campos. Y como bien menciona, todos los maestros tenemos un gran reto, que es el crear entornos de aprendizaje que favorezcan el desarrollo humano integral. Bueno, pues vamos a brindar un espacio para preguntas, comentarios por parte del público. Sí, adelante, maestro. Lo escucho. Sí, doctora. Bueno, el maestro le está preguntando en cuestión de la diferencia entre un entorno virtual de aprendizaje desde el aspecto educativo y me podría decir del entorno de docencia y a diferencia de cuál otro maestro, del entorno personal, la diferencia entre los dos. Sí, el entorno personal es como yo se los mostré aquí mismo déjenme volverles a compartir no, es que no pueden ver, pero yo tengo, mi entorno personal es lo que para mí, mi vida cotidiana, mi vida como ser humano, yo deseo, me gusta, necesito para comunicarme, lo que necesito para producir, lo que necesito para colaborar con otros, lo que necesito para expresar, para mis gustos, me encanta el arte, entonces en lugar de que abra así mi pantalla, la computadora, a la hora que yo abro mi computadora, entro a Google Arts, entonces diario, cuando abro mi computadora, tengo el gusto de abrir con una pintura, con una experiencia de museo, que son mis gustos personales. ¿Qué necesito? Mira, aquí tengo yo lo que son mis favoritos, tengo mi calendario, tengo mi agenda, tengo para oír mi música, tengo mi calculadora, tengo cómo entrar rápidamente a los programas que utilizo, tengo para leer mis libros a la mano, etcétera. Y todo lo que yo necesito tanto para toda mi vida, para mi relación con otros. Y además también todo lo que tengo, ese es el personal. El personal es exactamente lo que yo necesito en mi vida para yo sentirme bien, ¿sí? Eso, para comunicarme, para producir, para todo. ¿Qué es el entorno de docencia? Es en donde yo recopilo todo lo que yo necesito para dar mis clases, para mis cursos. ¿Qué necesito? Tener a la mano videos, tener a la mano mis presentaciones, tener a la mano todo lo que voy a necesitar para un curso, crear un entorno de comunicación con mis estudiantes, necesito un entorno de creatividad, necesito un entorno en donde haya colaboración, un entorno para red de apoyo, ¿sí? Crear una red de apoyo.
Entonces, esa es la diferencia. En lo personal, todo para mi vida cotidiana, mi docencia y todo. Pero exclusivamente en la docencia, ¿de dónde voy yo a sacar? Hay tanto en este mundo que yo necesito aportar y decir, estos van a ser mis recursos con los que yo creo que puedo apoyar mejor a mis estudiantes. Y el otro es el entorno virtual de aprendizaje en el aula virtual, ¿no? Que se conjuga con el aula presencial. Yo toda mi vida, desde estudiante y desde que empecé a trabajar, yo iba al aula de clase o me salía y estudias en la biblioteca, estudias en otros lugares. Entonces, el aprendizaje no se da dentro del aula. De hecho, ahí es un momento del aprendizaje, pero no es cierto que se aprenda solo en el aula. Se aprende cuando procesas eso que tuviste en el aula y no sabes en qué momento se va a manifestar. ¿En qué momento se te va a olvidar lo que te dijeron en el aula? Te aprendiste fechas y te aprendiste datos y saliendo de la clase ya se te olvidaron o los olvidas fácilmente. Entonces, ¿cómo vas tú creando esa posibilidad de que el aula presencial se extienda al aula virtual y se extienda a otros entornos, tanto físicos como virtuales? Fíjate, así como presencialmente el aula se extiende en la biblioteca, se extiende el trabajo que hacemos en los descansos, en los recreos, se extiende que vamos a visitar museos. Pues también en lo virtual. Mi aula se extiende al aula visitando a otros países, a las aulas en otros países. Nunca como ahora hay tanto curso gratuito, libre, de alta calidad compartido. Ahí tenemos Coursera, edX, Mediada X en español, gran cantidad de cursos, enorme cantidad de cursos, ¿no? Muchos de mis cursos incluso están también ahí libres, ¿no? Entonces, mi aula se extiende a otras aulas, a otros espacios, se va al museo, Google Arts, se va a oír música, se va a un concierto virtualmente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nuestra realidad así cobró, se extendió. Y va de mi cuestión personal y mis entornos personales con los que yo aprendo a los entornos y posibilidades con los que yo hago docencia, ¿sí? A las aulas para la educación institucionalizada, ¿sí? Esas son las que en estos momentos tenemos el gran reto. Esas aulas institucionalizadas que tienen que cubrir ciertos programas y ciertos requisitos de estudio, como hoy están siendo impactadas. Perdón que me extienda en las explicaciones, pero todas las preguntas de la presencia de ustedes me anima mucho. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Y como bien menciona, igual una educación normal que impacte en el pueblo y en el ser humano. ¿Alguien más?